Números 14 a 16. Traducción en lenguaje actual. Quejas de los israelitas contra Dios. Aquella noche todos los israelitas empezaron a gritar y a llorar. Se quejaban contra Moisés y Aarón, y decían: «Ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto, o en este desierto. ¿Para qué nos trajo Dios a este territorio? ¿Solo para que nos maten a todos, y se lleven como esclavos a nuestras mujeres e hijos? Mejor regresemos a Egipto». Y se decían unos a otros: «Vamos a elegir a un jefe que nos lleve de vuelta a Egipto». Entonces Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo delante de los israelitas. También se rasgaron la ropa en señal de dolor Josué y Caleb, que eran dos de los que habían ido a explorar el país. Les dijeron a todos los israelitas: «El territorio que vimos es bastante bueno, allí siempre habrá abundancia de alimentos. Dios nos ama, nos ayudará a entrar en él y nos lo dará. Lo importante es que no se rebelen contra Dios ni tengan miedo de la gente que vive en ese territorio. Será muy fácil vencerlos, porque ellos no tienen quien los cuide. Nosotros, en cambio, contamos con la ayuda de nuestro Dios. No tengan miedo». Pero la gente no les hizo caso, por el contrario, querían apedrearlos. Dios castiga a los israelitas. Entonces Dios apareció con toda su gloria en el santuario, delante de todos los israelitas, y le dijo a Moisés: «¿Hasta cuándo este pueblo seguirá creyendo que yo no soy importante ni tengo poder? Ya he hecho tantos milagros delante de ellos, ¿y todavía no creen en mí? Les voy a enviar una enfermedad que acabe con ellos. Pero de ti haré un pueblo más grande y numeroso». Pero Moisés contestó: «Si matas a este pueblo de una sola vez, lo van a saber los egipcios, que te vieron sacar de su país a los israelitas. Luego los egipcios se lo contarán a las otras naciones, y ellas van a decir: Dios no pudo llevar a su pueblo al territorio que les prometió. Por eso los dejó morir en el desierto. Todos saben que tú cuidas a este pueblo. Saben que tu nube está sobre ellos y los guía, de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego. También saben que tu pueblo puede verte cara a cara. Por eso te pido que muestres tu gran poder. Tú mismo has dicho que tienes mucho amor y paciencia, y que por eso perdonas al pecador. Tú has dicho que castigas a los hijos, a los nietos y a los bisnietos, por la maldad de sus padres. Dios mío, si desde Egipto has aguantado a este pueblo, y si realmente es tan grande tu amor, perdónale este pecado». Dios le respondió a Moisés: «Está bien, si así lo quieres, voy a perdonarlos. Yo soy Dios, y mi fama es conocida en toda la tierra. Una cosa te juro, ninguno de los que vieron los milagros que hice en Egipto y en este desierto, verá el territorio que les prometí. Ellos hablaron mal de mí, me pusieron a prueba muchísimas veces, y no me obedecen. Pero Caleb, mi servidor, no fue como los demás, sino que creyó en mi promesa. Por eso entrará junto con sus hijos en el territorio prometido, donde ahora viven los amalecitas y los cananeos. Ustedes, por su parte, irán mañana al desierto, en dirección al mar de los juncos». Dios volvió a decirles a Moisés y a Aarón: «Ya oí que los israelitas andan hablando mal de mí. ¿Hasta cuándo voy a soportar las quejas de este pueblo malvado? Ya que andan diciendo que los he castigado, los voy a castigar. Yo soy el Dios de Israel, y les juro que lo haré. Todos los que tengan más de 20 años, y que hayan hablado mal de mí, morirán en este desierto. Solo Josué y Caleb entrarán en el territorio que les prometí, y nadie más. Ustedes caerán muertos en este desierto, y allí quedarán tirados. Pero sus hijos, que ustedes pensaron que serían esclavos, sí entrarán en el territorio que ustedes despreciaron. Como ustedes no confiaron en mí, sus hijos andarán por el desierto cuidando ovejas durante 40 años. Tendrán que esperar hasta que todos ustedes hayan muerto en el desierto. Para que aprendan lo terrible que es desobedecerme, los castigaré duramente. Les juro que lo haré. Ustedes exploraron el territorio durante 40 días, así que yo los castigaré 1 año por cada día. 40 años andarán vagando por el desierto, hasta que se cansen y mueran». Así fue como Dios castigó con la muerte a los que Moisés había enviado a explorar el territorio prometido, los cuales habían hecho que todos los israelitas se rebelaran contra Dios. De los 2 exploradores, solo Josué y Caleb quedaron con vida.
Cuando Moisés les comunicó todo esto, los israelitas se pusieron muy tristes. Derrota de los israelitas. Al día siguiente, los israelitas se levantaron muy temprano y se fueron a la parte más alta de un monte. Allí le dijeron a Moisés: aunque reconocemos nuestro pecado, de todos modos entraremos al territorio que Dios nos prometió. Pero Moisés les contestó: ¿por qué desobedecen a Dios? No vayan a ese territorio, pues Dios no irá con ustedes y sus enemigos los van a derrotar. Ustedes se apartaron de Dios, y por eso Él los ha abandonado. Si van a ese territorio, sus habitantes les saldrán al encuentro y los matarán. A pesar de esta advertencia, los israelitas subieron al monte, pero Moisés y el cofre del pacto se quedaron en el campamento. Entonces los habitantes del país bajaron del monte y pelearon contra los israelitas. Los persiguieron hasta Hormá y los derrotaron por completo. Ofrendas y sacrificios. Dios le ordenó a Moisés: diles esto a los israelitas: cuando ya estén en el país que les voy a dar para que vivan en él, deben presentar sus ofrendas de la siguiente manera. Podrán llevar como ofrenda animales de sus ganados o rebaños para sacrificarlos y quemarlos en mi honor. También podrán presentar ofrendas voluntarias, o para cumplir alguna promesa, o de las que se dan en las fiestas. Así es como me agradan las ofrendas. Por cada cordero deben llevar 1 litro de vino y 2 kilos de buena harina amasada con 1 litro de aceite de oliva. Si sacrifican un carnero, deben llevar más de 1 litro de vino y 4 kilos de harina amasada con más de 1 litro de aceite. Así es como me agradan las ofrendas. Cuando quemen un toro en mi honor, o presenten una ofrenda para hacer la paz conmigo, o quieran cumplir con una promesa, deben llevar 2 litros de vino y 6 kilos de buena harina amasada con 2 litros de aceite. Así es como me agradan las ofrendas. De esta manera todos, incluso los extranjeros, me presentarán sus ofrendas, es decir, sus toros, carneros, corderos y cabritos. No hay diferencia. Esto será siempre así. Luego Dios le ordenó a Moisés: diles a los israelitas que cuando lleguen al país que les voy a dar, y empiecen a cosechar el trigo y a comérselo, deben separar una parte para mí. Siempre deberán darme el primer trigo que limpien y el primer pan que horneen. Las ofrendas para el perdón de los pecados. Si no hacen lo que desde el primer día les mandé por medio de Moisés, harán lo siguiente. Si todo el pueblo me desobedeció, pero no era esa su intención, deben sacrificar un toro y quemarlo por completo. Deben ofrecérmelo con harina y vino. Además, ofrecerán un chivo como sacrificio para que les perdone su pecado. Así es como me agradan las ofrendas. El sacerdote presentará las ofrendas para que yo perdone a todo el pueblo de Israel y también a los extranjeros que vivan con ustedes. Si solo fue una persona la que sin querer desobedeció, entonces me ofrecerá una cabrita de 1 año. El sacerdote hará la ceremonia y presentará la ofrenda de esa persona, y yo la perdonaré. Esta es una ley acerca de los que pecan sin querer, y vale tanto para los israelitas como para los extranjeros. Pero si sabe lo que yo quiero y a propósito no lo hace, esa persona me ha ofendido y se le deberá eliminar de mi pueblo. Desobediencia y castigo. Cuando los israelitas todavía vivían en el desierto, encontraron a un hombre juntando leña en sábado. Entonces lo llevaron delante de Moisés y de Aarón y de todo el pueblo. Como no sabían qué hacer con él, lo detuvieron esperando a que Dios les hablara. Y Dios le ordenó a Moisés: saquen a ese hombre del campamento, y que todos lo apedreen hasta matarlo. Y así lo hicieron los israelitas. Cordones en la ropa. Después Dios le ordenó a Moisés: diles a los israelitas que ellos y sus descendientes deben poner siempre, en el borde de su ropa, cordones de color violeta. Así, cada vez que vean los cordones, recordarán que deben obedecer todo lo que les he mandado. De esa manera no me desobedecerán ni seguirán sus propios deseos, ni los pensamientos que los llevan a alejarse de mí. Recordarán que deben hacer todo lo que les digo, y vivirán solo para obedecerme. Yo soy su Dios, que los saqué de Egipto para que fueran mi pueblo. Solo a mí me deben obedecer. La rebelión de Coré. Coré era un levita de la familia de Quehat, y su padre se llamaba Izar. Coré tenía 3 amigos de la tribu de Rubén, Datán y Abiram, que eran hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet.
Ninguno de ellos quería que Moisés fuera su jefe, y a ellos se les unieron 250 jefes israelitas que eran consejeros de la gente y muy respetados por todos. Coré y su grupo fueron a decirles a Moisés y a Aarón: «Ya estamos hartos de que ustedes se crean los jefes de todos nosotros. Dios está con todo el pueblo, y a todos nos ha elegido para servirle. ¿Por qué quieren hacerlo todo?». Cuando Moisés oyó esto, se tiró de cara al suelo, y les dijo a Coré y a su grupo: «Ustedes, descendientes de Leví, son los que me tienen harto. Vengan mañana temprano con su brasero para quemar incienso y pónganlo delante de Dios. Entonces Dios elegirá a los que Él quiera que le sirvan en el santuario, y solo ellos podrán hacerlo». Luego Moisés le dijo a Coré: «Escúchame, tú y los descendientes de Leví que están contigo. ¿Les parece poco que Dios los haya elegido de entre todos los israelitas para que le sirvan en su santuario? Dios los eligió a ustedes para que estén cerca de Él. ¿Por qué ahora quieren ser también sacerdotes? No se están quejando y rebelando contra Aarón sino contra Dios». Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, pero ellos le respondieron: «No iremos. Bastante daño nos has hecho con sacarnos de un país en donde siempre había abundancia de alimentos como lo era Egipto. Tú prometiste llevarnos a un territorio con muchos campos y muchas viñas, en donde siempre habría abundancia de alimentos. Pero solo nos trajiste a morir a un desierto donde no hay nada bueno. ¿Y aún así quieres que te obedezcamos y te sigamos? ¿Crees que estamos ciegos? No queremos verte, ni hablarte». Moisés se enojó muchísimo y le dijo a Dios: «No aceptes sus ofrendas, Dios mío. Yo nunca les he hecho ningún daño, y ellos jamás me han dado nada. ¿Cómo pueden decir que me aprovecho de ellos?». Luego Moisés le recordó a Coré que debía venir al día siguiente con Aarón y los 250 descendientes de Leví, y traer sus braseros para quemar incienso delante de Dios. Dios castiga a Coré y a sus compañeros. Al día siguiente, Coré reunió a todos sus compañeros frente al santuario para enfrentarse a Moisés y a Aarón. Cada uno llevaba su brasero encendido. Entonces Dios se presentó con toda su gloria delante del pueblo, y les dijo a Moisés y a Aarón: «Aléjense de esta gente, porque ahora mismo los voy a destruir a todos». Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo, y le dijeron a Dios: «Dios mío, tú que nos das vida a todos, no los mates. ¿Vas a destruirlos por culpa de un solo hombre?». Dios le respondió a Moisés: «Diles a todos los israelitas que se alejen de las tiendas de campaña donde están Coré, Datán y Abiram». Moisés se levantó y fue a donde estaban Datán y Abiram. Con él iban los ancianos que eran jefes del pueblo. Y Moisés le dijo a todo el pueblo: «Aléjense de las tiendas de esos malvados, y ni siquiera toquen lo que les pertenece. No sea que por su culpa mueran también ustedes». El pueblo se alejó de Datán, Abiram y Coré, que estaban a la entrada de sus tiendas, con sus mujeres y sus hijos. Entonces Moisés dijo: «Ahora verán que yo solo sigo órdenes de Dios, y no actúo por mi propia cuenta. Si esta gente muere normalmente, como cualquiera de nosotros, entonces significa que yo hago las cosas por mi cuenta. Pero si Dios hace algo extraordinario, y se abre la tierra y se los traga vivos, no habrá duda de que ellos se rebelaron contra Dios». En cuanto Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió y se tragó vivos a todos los que habían seguido a Coré, junto con sus familias y todas sus pertenencias. Así fue como desapareció toda aquella gente. Al ver esto, todo el pueblo salió corriendo y gritando: «¡Vámonos de aquí! No sea que también a nosotros nos trague la tierra». Enseguida, Dios envió un fuego, y los 250 descendientes de Leví murieron quemados. Luego Dios le dijo a Moisés: «Dile a Eleazar que les quite los braseros a esos malvados y apague el fuego que todavía tienen. Yo he purificado ya los braseros con fuego, y ahora los descendientes de Aarón los usarán para mi servicio. Hagan láminas con el metal de los braseros, y cubran con ellas el altar. Así todos los israelitas tendrán presente lo que pasó y quedarán advertidos». Eleazar hizo todo tal y como Dios se lo había ordenado a Moisés, y los israelitas quedaron advertidos de que nadie podía acercarse al altar para quemar incienso, a menos que fuera descendiente de Aarón. De lo contrario podría perder la vida como Coré y sus compañeros. El pueblo vuelve a rebelarse. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió y empezó a acusar a Moisés y a Aarón.
Querían hacerles daño y les decían: por culpa de ustedes se está muriendo el pueblo de Dios. Entonces ellos dos entraron en el santuario, y la nube los cubrió. Allí Dios se presentó con toda su gloria, y le dijo a Moisés: aléjense de esta gente, porque la voy a destruir ahora mismo. Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo, y Moisés le dijo a Aarón: Dios está muy enojado, y está castigando a la gente. Así que toma el brasero, ponle carbones encendidos del altar, y échale incienso, ve luego a donde están los israelitas, y pídele a Dios que los perdone. Aarón hizo lo que Moisés le dijo, y fue a donde estaba el pueblo. Al ver que Dios los estaba castigando, empezó a quemar incienso y a pedirle a Dios que los perdonara. Aarón, por su parte, separó entre la gente que ya estaba muerta y la que todavía estaba viva, y así detuvo el castigo de Dios. Ese día murieron 14.700 personas, sin contar a las que habían muerto junto con Coré. Cuando dejó de morir la gente, Aarón regresó al santuario para reunirse con Moisés.